Hola, muy buenas a todos, soy Giro, uno de los directores de APIR, Academia de Preparación del PIR. Nos encontramos en la Academia AMIR a día 3 de febrero del 2019 y estamos realizando el análisis del examen PIR que realizasteis ayer, día 2 de febrero. Lo primero que os tengo que decir es daros la enhorabuena por haber llegado hasta aquí, y lo segundo que os tenemos que comunicar es que nos sumamos a la rabia, a la tristeza que habéis experimentado muchos de vosotros al realizar el examen. Rabia que hemos podido compartir con vosotros porque nos hemos acercado a veros a la salida del examen, y rabia y frustración que hemos experimentado también nosotros en nuestras propias carnes porque el examen también lo hemos realizado y lo hemos corregido esta noche de madrugada y nos ha parecido un examen bastante complicado. La complejidad de este examen no la habíamos visto en las últimas 10 convocatorias de exámenes PIR y la verdad es que ha sorprendido bastante a todos los opositores. Quizás la dureza del examen estriba en básicamente 3 bloques, ¿no? Que es precisamente los bloques por los que empezasteis casi todos los opositores, que eran los bloques de básica, de biología y de experimental. Ni que decir que empezar por estas materias desmoraliza a cualquier opositor, ¿vale? Y más si encima muchas de esas preguntas no aparecen en el temario. Lo segundo que quizás os desmoralizó y generó bastante incertidumbre y nerviosismo fue la pequeña interrupción que se produjo. ¿Por qué? Porque la plantilla de respuestas no estaba bien. La plantilla de respuestas ha habido un fallo generalizado tanto en el examen PIR como en el examen MIR como en el examen EIR, es decir, ha sido un fallo generalizado del Ministerio. Sin más dilación, lo que vamos a hacer en el día de hoy es un análisis a nivel global de lo que ha sido el examen PIR, que va a correr a cargo de los profesores de referencia, que son Beatriz Torres y Pablo Rodríguez, y ellos van a daros unas pequeñas pinceladas, unas pequeñas apreciaciones de lo que ha sido para nosotros este examen. Sin más dilación, lo único que quiero desearos es mucha suerte en los próximos días y lo que he comentado al principio, daros la enhorabuena porque ha sido un examen muy difícil y lo más importante, que habéis llegado hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, Pires, ya lo habéis visto, nos hemos quedado exactamente igual que vosotros. Hemos estado toda la noche corrigiendo las preguntas de este examen, de esta convocatoria, y estamos todos de acuerdo. El examen ha sido significativamente más complicado que en años anteriores. Se han incluido aspectos poco preguntados e incluso muchas preguntas que consideramos que están fuera de temario. Eso lo habéis podido comprobar en las distintas sedes donde se ha realizado el examen. También nos hemos dado cuenta que se ha preguntado por aspectos muy concretos de DSM-5 como aspectos culturales y aspectos epidemiológicos que en principio no ha sido fruto de atención en anteriores convocatorias. Sí, un poco ese sentimiento de frustración y de rabia cuando corregíamos, de saber que nos están preguntando por contenidos que son un poco satélites, son de los menos habituales, al menos en las asignaturas más clínicas y en las de psicoterapias. Pero sí, consideramos que la complejidad ha sido significativamente superior. Yo creo que no veíamos un cambio un poco de estilo de examen PIR tan pronunciado desde hace más de 10 años y lo previsible es que las notas bajen, que esta convocatoria no veamos gente con plaza que tenga netas de 200 o 195 como hemos visto en convocatorias anteriores. Y ese es un poco el análisis inicial de lo que más nos ha sorprendido de este examen, junto con el fervoroso error en las plantillas, que es inexplicable y que supongo que a todos de alguna manera os modificó la manera de estar en el examen, desconcentró y frente a eso pidámosle responsabilidades a quien las tenga, ¿no? En definitiva, entendemos cualquier tipo de emoción que tenéis en estos momentos, cualquier tipo de reacción es aceptable después de todo un año estudiando y encontraros con un examen de estas características. También queríamos aprovechar a recordaros, por si alguno en este momento está un poco agobiado,
que este examen, ni este ni ningún otro, va a definir vuestra capacidad profesional, va a definir el esfuerzo que habéis puesto en la preparación de este examen y por favor no dejáis que defina la vocación que tenéis para ser psicólogos clínicos. Bueno, vamos a hacer un repaso por asignaturas, comentando un poco lo más peculiar de este examen, lo más llamativo, las tendencias que podemos apreciar que van cambiando y vamos a empezar por la asignatura de Psicología Clínica. Sí, un año más Psicología Clínica se consolida como la asignatura más preguntada. Sí es cierto que nos hemos encontrado bastantes diferencias significativas a la hora de preguntar. Han preguntado por aspectos muy concretos, aspectos de DSM-5 que no son los que vienen en las tablas diagnósticas, sino en el texto que acompaña a cada cuadro diagnóstico en dicho manual. En cuanto a números, pues sabemos que han caído en torno a 53 preguntas, 10 de ellas han sido trastornos del estado de ánimo, 10 de ellas del tema de trastornos de ansiedad y nos ha sorprendido notablemente la presencia de 8 preguntas del tema de adicciones, del capítulo 3. También sabemos que de sueño han caído 5, al igual que de trastornos de conducta alimentaria, algunas de ellas bastante rebuscadas. Especialmente tenemos que hacer hincapié en que este año han caído pocas preguntas del tema de esquizofrenia, que había sido un tema muy recurrente a la hora de preguntas PIR en anteriores convocatorias. Vamos con la asignatura de psicoterapias. Han caído en esta convocatoria 24 preguntas y lo que más llama la atención es que ninguna de ellas ha sido de la parte primera del temario relacionada con escuelas y teorías clásicas dentro de las psicoterapias. Todas las preguntas han estado relacionadas con técnicas concretas, especialmente con técnicas conductuales y cognitivas, como venía siendo habitual que nos preguntaran. Llama la atención la enorme subida de preguntas de terapias de tercera generación. Han vuelto a aparecer las terapias de aceptación y compromiso, han vuelto a aparecer las terapias basadas en estrategias de mindfulness y bueno, ha sido peculiar la forma de preguntar, olvidando toda esa primera parte de escuelas y autores clásicos de psicoterapia. En relación con lo que contaba Pablo, el DSM-5 pues se establece, parece, como manual de cabecera en estas preguntas PIR y sí que es verdad que ha habido preguntas repetidas, incluso casi literalmente de otras convocatorias, como el delirio de paramentos, la sintomatología en el trastorno de ansiedad generalizada, la definición de agorafobia, pero otras que nos han llamado un poquito más la atención, como por ejemplo la pregunta 202 de la versión 0, ¿no? Nos preguntan por características de la anorexia nerviosa, pero lejos de ser características clínicas, nos preguntan pues, por cuestiones relacionadas con las diferencias en las prevalencias y los datos que tenemos con respecto a las distintas rentas, ¿no? Rentas altas tenemos, parece, datos bastante fiables, pero en rentas medias y bajas el DSM-5 lo que nos indica es que no tenemos datos muy fiables de prevalencias. En cuanto a personalidad diferencial, podemos decir que la dificultad ha sido media, han caído en torno a 12 preguntas y no han caído preguntas literales con respecto a otros años, pero sí de contenidos habituales y a los que nos tienen acostumbrados en esta asignatura. Sí, llegaba después de biología experimental y básica una tanda de preguntas un poquito amplias que nos han hecho volver a recuperar la confianza en este examen PIR. Las preguntas de psicobiología, pues ya es un clásico que aparezcan 2 o 3 de detalles absolutamente puntuales que no aparecen en los textos de referencia del Carlson, del Stahl, de estos tipos, el Pinel incluso, y que bueno, pues son de estudios más recientes, ¿no? Este año nos han sorprendido con el estudio, ¿cómo se llama por ahí? ¿Lo tenemos? Sí, el proyecto Conectoma Humano, que bueno, hemos llegado a la conclusión de que la respuesta correcta se basa en el estudio de la conectividad cerebral en reposo mediante la técnica de resonancia magnética funcional. Bueno, pues si alguien conocía el proyecto Conectoma antes del examen PIR, que levante la mano y yo juro que voy a felicitarle. Nada, hemos tenido que buscar en publicaciones recientes y bueno, pues es estas preguntas que nos desconecta un poquito en el examen pensando wow, esto no me suena de nada, pero que probablemente pues, la inmensa mayoría de los opositores estuvierais en esa misma situación. En cuanto a la asignatura de psicopatología, podemos decir que han entrado contenidos similares a los de años anteriores, especialmente han caído preguntas de senso-percepción y de pensamiento, como sigue siendo habitual. Han caído en torno a 13 preguntas, algo menos que en años anteriores.
Ha vuelto a salir el delirio de paramentos, que se podía responder perfectamente si estudiasteis un poco en base a la pregunta que salió en la convocatoria de 2016. También sabemos que ha habido dos preguntas casi iguales, casi idénticas, la 77 y la 88, en torno al concepto de dislalia. En cuanto a la asignatura de tratamientos, decir que se consolida como la segunda asignatura con mayor presencia de preguntas en esta convocatoria, aunque han caído hasta 10 menos con respecto al año pasado, han caído 45 en este examen. Algunas de esas preguntas hacen referencia a aspectos concretos muy farmacológicos, por ejemplo, las bases biológicas del tratamiento con disulfiram. Sí, todos hemos aprendido que suponen la inhibición de la enzima aldehído deshidrogenasa. Vamos a ir practicándolo por si se repiten en próximas convocatorias. También nos han preguntado aspectos relacionados con el tratamiento en mujeres embarazadas dependientes de heroína, pues la posibilidad de darles a ellos agonistas, tratarlas con metadona para evitar el riesgo fetal e incluso el riesgo de aborto. Ha llamado también la atención que han preguntado por una terapia transdiagnóstica, en este caso la de Norton, que está indicada para el conjunto amplio de trastornos de la personalidad, y esas han sido quizás las tres preguntillas un poco más peculiares de esta convocatoria. El resto, en la línea habitual, han vuelto a preguntar BEC, han vuelto a preguntar terapia interpersonal, han vuelto a preguntar paquetes psicoeducativos familiares, concretamente el de LEF para esquizofrenia, un poco preguntas que ya conocíamos o ya estaban indicadas el camino en anteriores convocatorias. ¿Qué podemos decir de la asignatura de psicología infantil? Han caído en torno a 11 preguntas, que viene siendo lo habitual y la tendencia en esta asignatura. Tened en cuenta que ahí no entran las preguntas específicas de tratamientos infantiles, que están muy bien representados en este examen. Sí nos ha sorprendido que este año, pese a que la dificultad global ha sido parecida a los años anteriores, creo que se ha colado alguna pregunta del examen en MIR infantil. Sí, de hecho hemos tenido que consultar a compañeros urólogos para que nos explicaran qué es el test de carga de agua en la enuresis funcional. Incluso ni ellos mismos se ponían muy de acuerdo con las opciones de respuesta que nos daban, pero la mayoría abogaban por considerar correcta en esa pregunta, en la pregunta 58, que el test de carga de agua en la enuresis funcional pretende valorar la capacidad vesical máxima funcional de los niños con enuresis. También ha habido otra pregunta sorprendente, la 209 en la versión 0, bueno, porque nos preguntaban por las emociones prosociales limitadas en el trastorno de conducta, un concepto del DSM-5, y para el cual la respuesta la encontramos literalmente en ese manual, hablándonos de que está más vinculado ese especificador de emociones prosociales limitadas con un inicio infantil y una mayor gravedad del trastorno. En cuanto a la asignatura de evaluación psicológica, podemos decir que la dificultad ha sido media por la presencia de preguntas que ya conocíamos de años anteriores y unas un poco más rebuscadas, complicadas. Han caído 21 preguntas, ojo, 3 de ellas dentro de las de reserva. Nos ha sorprendido la presencia de al menos 4 preguntas sobre la clasificación de las técnicas proyectivas, y también nos ha resultado llamativo que han preguntado por el código ético deontológico de los psicólogos en este examen PIR. Sí, también han preguntado de manera importante por pruebas de inteligencia, pero no por las habituales pruebas Wechsler, de las cuales solo hemos tenido una preguntita en referencia a las escalas secundarias del WIS-5, están muy actualizados en las preguntas de evaluación, y lo que sí nos ha llamado la atención es que han jugado, o al menos la sensación que nos ha dado es que han jugado al despiste al hablarnos de test como el IG2, que no es de presencia habitual en el examen PIR, sí lo es el TIG2, y ahí hay un par de preguntillas que pueden dar lugar a confusión, ¿no? Una de ellas es la pregunta 67, que nos preguntan qué pregunta o qué cuestionario, perdonad, está libre de contenidos verbales y de contenidos culturales. Entre las opciones que nos aparecen, pues consideramos que el menos influido por esos factores son las matrices progresivas de Raven, pero un poquito después, en la pregunta 71, nos preguntan en concreto qué valora el IG2, el test de la prueba de inteligencia general 2, que evalúa inteligencia cristalizada, por lo tanto sí dependiente de factores socioculturales. Para las preguntas del bloque de experimental vamos a contar con la ayuda de Edu, profe de Estadística, Psicometría y Métodos de Investigación.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Estoy aquí para hacer un comentario breve acerca de cómo ha sido la convocatoria oficial de este año en 2018. El cómputo total de preguntas ha sido 14, o sea, estamos hablando de un cómputo muy parecido al de las convocatorias precedentes, si bien ha cambiado la tendencia en cuanto al cómputo de preguntas que se ha hecho por los distintos bloques, ¿vale? Si dividimos la asignatura en 3 bloques, el bloque de estadística, el de diseños de investigación y psicometría, sobre el de diseños de investigación se han preguntado en torno a, han caído 6 preguntas, y el resto de bloques, psicometría y estadística, han caído 4 preguntas. Por lo tanto, estamos hablando de que si clásicamente el bloque de estadística era el más preguntado, ahora está siendo el de diseños de investigación. Y esto coincide con vuestras inquietudes, vuestras preocupaciones, de manera que en la última fase, en el foro, preguntasteis, hicisteis una clara incidencia acerca del bloque de diseños de investigación y también acerca de los supuestos a la hora de verificar los distintos supuestos a la hora de utilizar las distintas pruebas paramétricas, ¿no? Entonces, estas fueron vuestras inquietudes, esta fue vuestra predicción acerca de cuáles podrían ser las preguntas más incluidas en esta convocatoria oficial, y efectivamente habéis acertado y así ha sido. Por lo tanto, se ha preguntado más acerca de diseños de investigación y sobre la verificación de estos supuestos. En cuanto al grado de dificultad de las preguntas, pues digamos que implica más son preguntas más de razonamiento que conceptuales, porque ahí implica hilar muy fino. Es verdad que la mayoría de las preguntas las hemos abordado en clase, hemos acertado a la hora de ampliar el temario, pero sí que es verdad que, como pasa en todos los bloques y en todas las asignaturas, hay algunas preguntas que son novedosas, ¿no? En el caso han sido en concreto 2 preguntas que han sido muy como más difíciles de contestar, pero las 12 restantes han sido bastante asequibles, si bien es verdad que implica un dominio muy importante de la asignatura. Así que muchísimas gracias y os deseo lo mejor. Por último, en cuanto a la asignatura comúnmente menos preguntada en el examen PIR, nos encontramos con la asignatura de desarrollo, que ha tenido una dificultad moderada a baja similar a la de años anteriores. Si acaso destacar que han caído un par de preguntas más sobre la media. Respecto a psicología social, pues igual, ha caído en torno a 6 preguntas, y sí nos ha sorprendido un poco el concepto de la pregunta 27, el concepto de divergencia opositora, que suena algo más así a temática política nacional que al examen PIR. En cuanto a psicología de la salud, la han reservado esta vez para el final del examen, preguntas muy similares a convocatorias anteriores, han vuelto a preguntarnos los orígenes psicodinámicos de la psicosomática, la teoría de la acción razonada, los niveles de prevención, preguntas asequibles para los opositores PIR. El examen comenzó, y lo habéis visto, con 10 maravillosas preguntas de la asignatura de Psicología Básica. Supongo que todos vosotros y vosotras estabais deseando abrir el cuadernillo de preguntas y encontraros lo primero con esas 10 preguntas de Psicología Básica. Han tenido una dificultad similar a la de años anteriores, aunque hay alguna pregunta un poco rara. Sí, ya sabemos que en Psicología Básica, igual que pasa en Psicobiología, pues siempre hay 1, 2, incluso 3 preguntas que son un poco novedosas. En este caso han sido las referentes al punto de unicidad, ¿vale? También nos han preguntado por la teoría de redes neuronales de Michael Posner, y bueno, pues el principio de sobrecarga de la clave también ha sido pues de nueva aparición en el examen PIR. Si las preguntas de reserva siempre son importantes en el examen PIR, este año pueden tener una importancia crucial también. No sabemos muy bien qué va a hacer el Ministerio con el problema que ha habido en las plantillas que ellos han ofrecido. Entonces, si decidieran anular las que están mal numeradas, pues obviamente entrarían un amplio número de preguntas de reserva a ser valoradas en el cómputo de preguntas del examen. Y bueno, sí que han sido una dificultad asequible, razonable, esperamos que eso os pueda beneficiar. Sí, en concreto, sabéis que han caído 3 de evaluación psicológica, 2 de psicología clínica, 1 de salud, 1 de desarrollo, 1 de personalidad y 2 preguntas de tratamiento. Esperamos que si hay anulaciones podáis sumar puntitos por ahí. Bueno, como decíamos, se trata de un examen muy complicado y que nos deja a todos un sabor más agri que dulce. Recordaros que cualquier tipo de emoción en estas circunstancias son comprensibles, son entendibles, y que tutores y profesores seguimos a vuestra disposición también ahora más que nunca, porque tenemos que más de uno ahora está dándole vueltas al contenido de muchas de las preguntas de esta convocatoria.
Sí, examen complicado, reacciones emocionales difíciles de digerir, vamos a seguir a vuestro lado y vamos a empezar desde ya buscando información y de referencia de aquellas preguntas que queráis impugnar. En breve os iremos contando cómo trabajar con esas preguntas y a través de qué métodos os podemos echar una mano con las impugnaciones que empezarán ya a finales de la semana que viene. Hasta aquí el análisis que hemos podido hacer durante esta larga noche de corrección. Seguimos trabajando por y para vosotros. Y hasta aquí nos despedimos por hoy. Un abrazo para todo y para todas y muchísima suerte. Hasta luego, Apires.